Tema 2. Pericias médico-legal, peritos. En el tema 2 vamos a desarrollar el tema pericia legal, mala praxis, que comprenden a más grosso modo, ¿no es cierto?, los siguientes temas generales: nociones jurídicas previas, peritos, designación, recusación y excusación, disposiciones legales, procedimientos pericial, parte de la peritación médico-legal y mala praxis. Las clases de código. Miren, yo no soy un especialista en el tema jurídico, yo soy un veterinario, pero tengo que introducir a veces estos temas de una forma muy sencilla y práctica para que el auditorio, que está compuesto generalmente por médicos veterinarios y policías, entendamos en general cómo se maneja aspectos legales, jurídicos, netamente, cómo es la existencia de códigos. Nosotros sabemos que existen los códigos, que son códigos, digamos, códigos de fondo, de aplicación nacional, y existen dos códigos: el Código Civil y el Código Penal. El Código Civil establece las normas que regulan las relaciones privadas entre las personas dentro de la República Argentina. Podríamos decir de que estaría regulando, por ejemplo, las relaciones comerciales entre las personas. El Código Penal rige los delitos cometidos por personas en la República Argentina y dentro de las embajadas argentinas en el exterior. Es decir, de que regula o rige los delitos que cometen las personas que habitan el suelo argentino, como también, digamos, las embajadas argentinas en el exterior. Vamos a comenzar a definir perito. Mire, a veces se encuentra uno con definiciones un poco extensas de perito, pero a fines de que nosotros entendamos y tengamos una rápida comprensión de la importancia que tiene un perito, yo voy a hacer una definición muy sencilla. Son personas experimentadas o prácticas en una ciencia o arte. Fíjense que esta es una definición muy sencilla y no tiene, digamos, como condición básica, la necesidad de que ese perito sea un profesional. Existen, digamos, áreas en donde son desarrolladas por personas que, sin llegar a tener un título universitario, digamos, son capaces de realizar, por su conocimiento, por su manejo diario de la actividad, pueden desarrollar tareas periciales. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los sastres que realizan, digamos, tareas, digamos, en la confección de ropa, y sabemos nosotros de que generalmente muchas veces pueden existir grandes compra-venta por parte del Estado, fundamentalmente, de ropa que se hacen por licitación, en donde muchas veces, siempre se ponen las condiciones de la confección de esa ropa. Y algunas veces esa confección no se condice con lo pactado, de acuerdo, ¿no es cierto?, digamos, a las regulaciones o a los requisitos de compra impuestos por las licitaciones. Entonces, en ese caso se desencadenan, digamos, se ventilan procesos judiciales en donde, digamos, es absolutamente necesario que esa ropa vaya a un acto pericial. ¿Y quién va a desarrollar ese acto pericial? Ese acto pericial estará desarrollado por sastre, ¿no es cierto? O digamos, por personas que se dedican en la confección de ropa, que esa persona, fíjense ustedes que no tiene una formación universitaria, pero en lo que hace son absolutamente conocedoras profundas, digamos, de la confección de ropa. Entonces se recurren a estas personas por su gran conocimiento o por su gran experiencia en el área perital. Ese es el ejemplo más común que uno le puede comentar. Y fíjense ustedes que muchas veces hay, digamos, en juego valores económicos muy altos, y por ese motivo yo pongo un ejemplo de esto, porque son realmente de mucho valor en los actos periciales que realizan estas personas, que sin tener una formación universitaria son capaces, por su experiencia y por su práctica, en emitir una opinión. Digamos, en la confección, por ejemplo, como dijimos anteriormente, en ropa que salen a la venta en distintos tipos de licitaciones. Eh, con esto nosotros ponemos como ejemplo
de que no tienen que ser muchas veces o no tienen que tener formación universitaria. Ahora, existen áreas que sí requiere la presencia de un profesional, eh, digamos, eh, digamos, salido con una formación ya o que presenta una formación universitaria, como son cuando se realizan peritajes, por ejemplo, contables, en donde sí existen personas con gran capacidad, digamos, académica, surgida de facultades, como son los contadores, capaces de producir digamos, las pericias contables en distintos hechos que así los requieran. Como así también en la peritación de edificios con vicios, en donde indudablemente que uno presenta distintas categorías de personas que trabajan en la arquitectura, como arquitectos, oficiales albañiles, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el arquitecto es el que tiene una formación más alta, incluso hay especialidades al respecto, y eso es lo capaz de desarrollar el acto pericial. En esos casos, siempre el juez deberá recurrir a un perito con formación o a un profesional con formación universitaria. Lo mismo ocurre en veterinaria, cuando se requieran realizar, digamos, en algunos procesos judiciales en donde está en juego, por ejemplo, actos delictivos de abigeato, en donde se tiene que realizar un examen pericial del animal. Indudablemente el que está más capacitado para poder realizar un acto pericial es el veterinario, porque es el que entiende o el que está capacitado en poder determinar las distintas capacidades cicatriciales en que se encuentra la marca, si son de nueva data, si son de vieja data, y poder calcular de cierta manera también, en cierta manera, también, ¿no es cierto?, el tiempo de cicatrización debido a su formación, porque ha estudiado ese aspecto importante digamos, en claustros universitarios. Entonces, en esos casos, se debe recurrir a un personal, digamos, universitario. Lo mismo se recurre, por ejemplo, en casos veterinarios, cuando se deben recurrir digamos, a cuestiones judiciales en donde haya un inconveniente o un proceso judicial en donde se ha producido, por ejemplo, una estafa o digamos, una venta de un animal de un toro, por ejemplo, con una lesión que indudablemente viola las condiciones económicas de compra del toro. Puede venir, por ejemplo, un toro con una lesión que ustedes lo compran para reproducción y pueden venir con severas lesiones, como me tocó a mí realizar una pericia una vez a un toro que tenía una severa lesión en un ojo. Entonces, ante esa situación, por supuesto, se tiene que llegar al diagnóstico y únicamente lo puede realizar un médico veterinario que tiene formación al respecto. En esos casos sí se requiere digamos, un perito con formación universitaria. Entonces, como definición, podemos decir en forma sencilla que son personas experimentadas o prácticas en una ciencia o arte. Los peritos se clasifican según la amplitud de conocimiento en peritos generales, o son los totales, o peritos especiales o parciales. Los peritos generales o totales son aquellos que se pueden dividir en dos grupos a su vez, en oficiales y no oficiales. Los peritos oficiales son los médicos veterinarios forenses o de tribunales o médicos veterinarios policiales. Es decir, que tienen una relación de dependencia con un órgano oficial. Los no oficiales están relacionados con los médicos veterinarios en general, que son los que tienen o están en condiciones de formar parte de ese grupo de peritos, llamados peritos de parte o consultores técnicos, de acuerdo al código que intervenga, como vamos a ver más adelante. Y luego tenemos los peritos especiales que comienzan a aparecer ya. Son aquellos peritos que son parciales, se dice, porque tienen conocimiento, un amplio conocimiento en un área determinada de las ciencias médicas. Por ejemplo, en la histopatología, como son los histopatólogos, en la traumatología, como son los médicos traumatólogos, en la oftalmología, como son los médicos oftalmólogos. Ahora fíjense ustedes que en veterinaria hay especialistas en reproducción, que son capaces de emitir opinión ante digamos, algún inconveniente o algún proceso judicial en donde se ve afectada, digamos, o sea, cuestionada la procreación de un rodeo
determinados y ante ellos se realizan las denuncias correspondientes. También existen especialistas un poquito en abigeato, que son los médicos veterinarios que están en la policía, digamos, que pertenecen, digamos, al escalafón policial, porque fíjense ustedes que dentro de esa actividad, dentro de la actividad policial, los hechos más frecuentes, más comunes, son los hechos de abigeato. Entonces, en esos casos, el perito, ante la cantidad de hechos en la que intervienen, van adquiriendo una gran, digamos, una gran capacidad para emitir opiniones, entonces se los considera como especialista en abigeato. Los bioquímicos también, que en ciencias veterinarias son una rama importante, porque son los que aportan datos importantes ante el análisis de sustancias, por ejemplo, digamos, que se requiere ante un proceso judicial. Según la fuente proponente, nosotros vemos que se clasifican los peritos en de oficio o de parte y el consultor técnico. De oficio, el perito oficial, que lo nombra el juez de la causa, tanto en causas que se ventilan en el Código Penal como en el Código Civil. Podríamos decir que el perito de oficio es el perito oficial. Y el perito de parte es el nombre que lleva el perito en los procesos judiciales que están regidos por el Código Penal. Es decir, de que ante un delito cometido por una persona y cuando se requiera el nombramiento de un perito de parte, eso estaría regido por el Código Penal y se llama perito de parte. Pero cuando los delitos son regidos por el Código Civil, no se denominan peritos de parte, sino se denominan consultor técnico. Y ya van a ver ustedes más adelante que tiene una diferencia en el modo de accionar de estos peritos. El perito de oficio está designado por el juez por sorteo. Esto es muy importante que entiendan los médicos veterinarios que tienen intenciones de actuar como perito dentro de la provincia. Y se hace la designación del perito de oficio por sorteo de una lista que envían los consejos o colegios veterinarios en los meses de octubre o noviembre a pedido del Superior Tribunal de Justicia. Esta forma de designación no es obligatoria, ya que muchas veces el juez, para mejor proveer, puede nombrar a cualquier profesional que no se encuentre dentro de esa lista, ya sea por su conocimiento de idoneidad y de preparación científica. Acá hay un dato importante. Fíjense ustedes que el perito de oficio se designa de una lista. Esa lista parte del colegio o de consejos veterinarios, en donde tiene que asistir el médico veterinario a inscribirse. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se realiza el contacto para poder llegar a eso. Es decir, de que nosotros necesitamos una condición básica para poder intervenir en esos hechos que deben estar, digamos, formando parte de la lista del consejo, a pesar de que el juez, para mejor proveer, puede nombrar a cualquier médico veterinario para mejor proveer, ¿no es cierto?, ya sea por sus condiciones de idoneidad o preparación científica, puede nombrar a cualquier médico veterinario, estando o no estando incluido en esa lista. Pero de base, ustedes tienen que estar formando parte de la lista. El perito de parte es la designación por parte del juez, pero a pedido de unas partes, pudiendo hacer el juez lugar o no. Esa condición de hacer lugar o no se puede ver a las condiciones morales o de idoneidad del perito. Y es una designación, fíjense ustedes, que está incluida únicamente en los procedimientos penales y no está incluido dentro de los procedimientos civiles. Cuando se habla de perito de parte, ya sabemos que el código de intervención o de regulación del delito donde estamos actuando es el Código Penal. Mientras que los consultores técnicos es una figura jurídica establecida en el Código Procesal Civil y posee características diferentes a la clásica del perito. Fíjense ustedes que asiste únicamente, técnicamente, de acuerdo a su conocimiento a las partes. Está nombrada por las partes, pero asiste técnicamente a las partes únicamente. El consultor técnico no interviene junto al perito designado por el juez.
en la ejecución del trabajo pericial como ocurre en el procedimiento penal, sino que solo podrá presenciar conjuntamente con los letrados las operaciones técnicas que realice el perito. Y solo podrá formular las observaciones que crea conveniente. Solo podrá realizar algunas observaciones nada más. Fíjense que hay ahí una diferencia entre la actuación del médico como perito, tanto en el Código Procesal Civil como en el Código Procesal Penal. Los requisitos para la designación del perito. Esto es importante tener presente. Tanto en lo civil y en lo penal, nosotros debemos necesitar un título habilitante y hallarse inscrito en la lista de peritos. Esto es importante, ¿eh? Hallarse inscrito en la lista de peritos y tener un título habilitante, por supuesto. Fíjese usted que para formar parte de esa lista, digamos, que tiene que enviar el Consejo Veterinario, el Consejo Veterinario de cada provincia, en este caso me refiero al Consejo Veterinario del Chaco, a través de información que en este momento, antiguamente se hacía emitiendo a través de una nota de estilo, a través de los mails, a cada uno de los colegas que forman el Consejo Veterinario. Por lo tanto, si hay un veterinario que quiere formar parte de esas listas de peritos, primero tiene que estar asociado al Consejo Veterinario de su provincia. Entonces, pero en la actualidad, utilizando la gran influencia que tienen las redes sociales, se utiliza esas redes sociales para muchas veces difundir esta información. A través de esa información genera una información para todos los colegas y dice: el Consejo Veterinario comunica a sus matriculados que se encuentra abierta la inscripción para integrar la nómina de peritos del Superior Tribunal de Justicia para el año 2022. Fíjense que acá es lo más actualizado que hay y se refiere al año 2022. Los interesados deben indicar las circunscripciones, Los interesados deben indicar las circunscripciones: Resistencia, Saspeña, Charata, San Martín, Juan José Castelli y Villa Ángela, donde desean ser sorteados, puede ser en una o en todas, donde deben ser sorteados, y abonar las unidades tributarias que exigen la ley número 840. Ante toda esta situación, todos los que están interesados en esto, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el Consejo Veterinario, en este caso del Chaco, o de cualquier provincia, cuando hablemos de otra provincia. De esta manera, y también en este caso podría ser de que sea más formal, a través de un mail se envía a todos los colegas que forman parte del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, y ante una exigencia, digamos, una nota. Y dice: estimados profesionales, por la presente se informa a los profesionales que estén interesados y se encuentran inscritos como perito, que el juzgado del menor y la familia número tal, a cargo de la doctora tal, secretaría tal, con digamos, domicilio tal, esto saqué de una nota justamente real, ¿no es cierto? Ha enviado una cédula a efectos de notificar que se han señalado audiencias para el día tal, a las 8 horas, a fin de realizar un sorteo de perito veterinario en los autos caratulados, es decir, la carátula y el número de expediente, y sin otro particular saludamos atentamente. Es decir, que a través de esta nota se informa a todos aquellos que quieren realizar ese acto pericial en esa causa judicial, de que el día tal se va a realizar el sorteo y que debemos ir a participar en tal lugar. Es decir, de que de esa manera ya estamos nosotros relacionados con los distintos hechos para poder participar como perito. Ahora, hay un impedimento para la designación del perito. ¿Cuáles son los impedimentos? Que también debemos conocer nosotros. Falta de título. No ser especialista en la cuestión debatida. Hay quizás actos periciales que requieren un gran conocimiento del tema, y si no estamos conociendo el tema es preferible, ¿no es cierto?, digamos, no participar. Vínculo sanguíneo con las partes. Amistad o enemistad manifiesta de las partes. Compromisos comerciales con las partes. Impedimento de exponer ideas por palabras o por escrito, cuando se considera inhibido por razones éticas. Estas son las causas que producen impedimento en la designación del perito, que nosotros debemos conocerla, porque eso hace a la solvencia de conocimientos del perito a intervenir.
El procedimiento pericial tiene tres tiempos: elección y designación del perito, elección y designación del perito, ejecución del acto, redacción del informe. Estos actos son importantes, ¿saben por qué? Porque yo tuve que dar algunas charlas en algunas provincias, porque los peritos actuaban, pero no se cumplían estos tiempos en el procedimiento pericial. Entonces, ¿qué ocurría? El médico veterinario hacía la parte principal, que es de realizar el acto pericial, pero luego, por no haber sido nombrado digamos, por el juez para ejercer ese acto, bajo juramento de ley, luego no podían cobrar. Es decir, de que no se le podía regular los honorarios. Entonces ahí era donde había un cuestionamiento de los colegas, que si bien hicieron el trabajo, pero no cobraban o tenían mucha dificultad para hacerlo. Pero lo que pasa es que no tenían, por ejemplo, no fueron designados en ningún momento para ese trabajo, más que se iban y realizaban sin designación el acto de, digamos, de pericia, y eso no es, eso es incorrecto, porque nosotros tenemos que hacer participar o formar, digamos, parte de estos tiempos periciales, en donde el primer paso justamente es la elección y la designación bajo juramento de ley del perito. Luego viene la ejecución del acto y luego la redacción del informe. La designación de los peritos es importante también. ¿Cómo se realiza la designación en el fuero penal? Es oficio, se nombra de oficio y de parte. En el fuero civil, los peritos se denominan de oficio y consultores técnicos. Esto quiero que quede claro. Que en el fuero penal, los peritos se denominan de oficio, que el perito oficial nombrado por el juez. Y perito de parte es el perito que, digamos, que se nombra a pedido de una de las partes. Pero así se denomina únicamente en el fuero penal. No nos confundamos. Ya que en el fuero civil, el perito de oficio sería aquel perito oficial y consultores técnicos serían aquellos peritos que serían o se propondrían o serían propuestos por las partes del conflicto judicial. Vendrían a representar los consultores técnicos, sin que esto lo mueva a una confusión, a los peritos de parte del fuero penal. Normalmente el número de peritos y consultores técnicos en los casos de pericia veterinaria es 1. La designación, fíjense ustedes que es muy importante este acto. Debe hacerlo bajo aceptación del cargo y bajo juramento de ley. Por eso es importante, porque sin este requisito no serán regulados los honorarios. Porque hay que hacerlo bajo la aceptación del cargo, bajo juramento de ley. ¿Y dónde se realiza? En el fuero penal generalmente se realiza ante el juzgado, puede hacerse ante el juzgado, pero lo más común, porque incluso para el médico veterinario, es que se realiza ante la autoridad policial que interviene en el hecho, por ejemplo, de abigeato. Que ustedes saben de que los hechos de abigeato se producen en el interior de la provincia, lejos de los centros judiciales importantes. Por eso, al tener tanta actividad, los juzgados derivan esa función a la policía para que haga la policía ese nombramiento y para que sea más práctico también, ¿no es cierto? Porque, miren, en el caso de delitos rurales, digamos, eso se desencadena generalmente lejos, en el ámbito rural, muchas veces, como vuelvo a repetir, varios kilómetros de los centros de juzgado más importantes o del juzgado más importante interviniente. Entonces lo más conveniente es que la policía lo designe, el fuero penal. En el fuero civil sí es un requisito absolutamente necesario que esa designación se lo haga ante el juzgado. Normalmente siempre se hace ante el juzgado. Como tiene un movimiento menor, el juzgado civil se debe realizar, ¿no es cierto?, para no sobrecargar la función policial ante el juzgado directamente. Miren, la negativa a concurrir al llamado del juez. En el fuero penal es obligatorio. Nadie puede negarse a concurrir ante el llamado de un juez. Si uno no lo realiza, es decir, lo llama al juez y no va, tenemos posibilidad de realizar o tener, en el caso que actúe el fuero penal, como castigo, multa y comparendo de la fuerza pública. En el fuero civil, si en 3 días
no asiste, se nombra a otro y si lo hace en forma reiterada y justificada, se excluye de la lista, pero no tiene ningún, como son delitos menores, ¿no es cierto? No son delitos penales, no tienen importancia. En ese caso, digamos, no se castiga al perito. El único castigo es que digamos, si es designado varias veces y no concurre ante el llamado del juez, se lo puede excluir de la lista. Cuando uno lo ve y uno dice, hace este tipo de, digamos, de exposición respecto a la negativa de concurrir al juez, ante el llamado al juez, muchas veces algunos he sentido algunas críticas que dicen, ¿cómo puede ser si yo quiero no voy? Pero ustedes saben de que esto es perfecto. Yo también pensaba que era un acto como de exceso de autoridad, pero cuando uno comienza a analizar la situación, se ve que es una situación absolutamente justificada. Imagínense ustedes que se produzca un hecho importante dentro de una localidad distante de los juzgados. Y que yo pongo este ejemplo porque lo saqué del diario para que ustedes vean de que esto es algo factible de realizar. Es cierto, en un momento dado, en el 2013, en una localidad del interior del Chaco, esto salió publicado en un diario, se produjo un envenenamiento masivo de perros en una localidad del interior del Chaco. Fíjense ustedes que eso puede ser un hecho gravísimo, porque se produjo la diseminación de sebo tóxico y ese sebo tóxico puede ser muy peligroso para toda la población, ya que puede contaminar cursos de agua, puede contaminar ambiente en donde tienen acceso chicos que desconocen, ¿no es cierto?, y pueden sufrir envenenamiento. Entonces, se considera que está en riesgo la salud pública. Entonces, el juez tiene la potestad necesaria como para tomar las decisiones más extremas en beneficio de una, digamos, de la sociedad toda. Entonces ahí yo encuentro que es absolutamente justificable, digamos, ese derecho que tiene el juez, porque necesita una información rápida para saber qué tóxico es el que se está utilizando, si se está realizando realmente esa maniobra tóxica y cómo podemos, ¿no es cierto?, neutralizar esa situación en forma inmediata. Y muchas veces esa localidad no cuenta con un médico veterinario de función oficial. Entonces puede recurrir a cualquier profesional. Lo mismo ocurre si hay situaciones parecidas que puedan afectar, por ejemplo, a la salud pública con médicos, ¿no es cierto? Entonces los médicos son convocados de urgencia. Lo mismo puede ser, ¿no es cierto?, si hay un edificio que pasa con dificultades y puede tener un derrumbe, ¿no es cierto?, y que necesita el juez un informe de inmediato para ordenar el desalojo inmediato, puede recurrir al arquitecto, ordenar al arquitecto que le haga o al ingeniero del pueblo que le haga un informe rápido. Es decir, de que existe una fundamentación lógica que está basada digamos, en asegurar, en resguardar, digamos, la salud pública, por así decir, en todo sentido. Entonces, por ese motivo, nosotros como peritos, como médicos veterinarios, fundamentalmente, no tanto como peritos, como médicos veterinarios, ante el llamado de un juez, no podemos, digamos, no podemos negarnos ante el llamado de un juez. Debemos ponernos a disposición del juez. A no ser de que contemos con algunos problemas de salud o problemas digamos, de expresión. Pero no, digamos, estamos propensos al llamado del juez y eso se justifica porque está en juego la salud pública. Fíjense, en este caso, yo he recibido una cédula judicial para participar de perito en un hecho, digamos, regulado por el Código Civil. Y realmente no estaba en condiciones de hacer ese trabajo pericial, entonces directamente no me presenté al llamado del juez. Pero eso está totalmente previsto. Y acá es donde ustedes ven, a pesar de que está ¿no es cierto?, digamos, desorganizada digamos, la redacción de este oficio,
Pero acá queda, mire, dice, quien previo aceptar el cargo por ante la estación del juez, dice, por escrito, en el término de 3 días, ante este mismo acto, debería decir de que nos da, está más redactado, pero ahí quiere decir de que si nosotros tenemos que participar como médico, como perito, debemos asistir dentro de los 3 días de la citación. Y si dentro de esos 3 días digamos, de la citación nosotros no asistimos, quedamos desafectados sin ningún compromiso en la causa y no somos, digamos, propensos a ningún tipo de castigo. Eso está digamos, regulado por el Código Procesal Civil. También es importante que nosotros sepamos qué son las recusaciones de perito y de consultores técnicos. Estos son, digamos, situaciones judiciales muy importantes a las que nosotros debemos conocer. La recusación tanto de peritos y consultores técnicos es no admitir o no aceptar una determinada cosa o persona. Las causas: parentesco, interés en el pleito, enemistad, amistad con el denunciante, falta de título, etc. Y otra es la excusación. La excusación es una maniobra o es una actitud más elegante por parte del perito. Por eso es importante conocerlo. Si yo sé, a mí me nombran de perito, y yo sé que tengo un parentesco con una de las partes, conociendo esto, yo me presento ante el juez y digo, mire, yo no puedo ser perito porque soy pariente de una de las partes. Entonces directamente lo que hacen es la excusación. Es decir, que la excusación es eximirse o rehusarse a hacer una determinada cosa o acción. Las cosas son igual a la recusación. Es decir, parentesco, interés en el pleito, enemistad, amistad, amistad o enemistad con el denunciante, falta de título, etc. Fíjense ustedes que esto es un hecho importante. ¿Saben por qué? Porque es preferible que uno haga la excusación y que no lo recusen. Cuando a uno lo recusan, está manifestando en cierta manera una maniobra de desconocimiento o de una actitud reñida un poco con la moral, ya que va a participar de un juicio en donde, tomando una posición importante, en donde uno puede tomar decisiones que pueden favorecer a una parte o a la otra. Entonces siempre debemos saber nosotros de que debemos interiorizar en esta situación y en caso de que nos comprendan alguna de estas causas, es preferible hacer la excusación y que no lo recusen. La excusación es lo más elegante para que un perito no intervenga ante una de las causas que hemos nombrado anteriormente. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones del perito? En el fuero penal es el ver el expediente sin divulgarlo. Esto es un hecho muy importante. Que nosotros somos profesionales, tenemos que tomarlo con seriedad en la situación y sabemos que tenemos nosotros la posibilidad de conocer íntimamente el expediente. Pero también sepan ustedes que está en trámite la investigación. Y si ustedes realizan comentarios, cuando aún todavía no hay sentencia, pueden dificultar la investigación. Por ese motivo, ¿no es cierto?, es importante que nosotros conozcamos el expediente, pero no divulgar. Es una cuestión de honor, de hombría. En el fuero civil, la pericia está a cargo del perito designado por el juez. Eso es importante, ¿eh? La pericia está a cargo del perito designado por el juez. Y los consultores técnicos podrán presenciar la pericia sin intervenir. Los anticipos de gasto. En el fuero penal puede pedir autorización al juez a realizar los gastos. En el fuero civil hay que pedir autorización al juez a realizar los gastos, pero si uno va al tercer día y no hay respuesta por parte del juez, uno queda desligado de la causa del perito. Esto es un dato que uno pide, que hace hincapié siempre. Siempre hay que pedir anticipo de gastos, porque ahí al ir a hacer la pericia, uno tiene gastos de traslado, gastos de racionamiento,
Y cuando hablamos de racionamiento no solo hay gastos de personal, mucho personal, peones de campo, veterinarios, ayudantes, etcétera, etcétera. Y hablamos del racionamiento de ese personal. Pero también tenemos que tener presente de que en el racionamiento debemos incluir a los caballos, que son animales que nos van a permitir hacer la pericia y que necesitan también estar bien atendidos. Entonces, ellos también necesitan un racionamiento y cuando pedimos anticipo de gastos debemos incluirlo dentro de la alimentación también a ellos. El gasto en foto, etcétera, etcétera. Los anticipos de gastos en el fuero penal lo hace, ¿no es cierto?, el juzgado interviniente cuando, digamos, cuando pide el perito de oficio. Generalmente, fíjense que los peritos de oficio dependen son dependientes de un organismo provincial, por lo tanto, digamos, esos gastos son absorbidos por los gastos provinciales de la unidad a la que pertenece. En mi caso particular, yo nunca podía cobrar honorario ni anticipo de gastos porque pertenecía a la Policía del Chaco. Entonces, todos los peritos de la Policía del Chaco, de esos gastos se hace cargo la policía. En cambio, vuelvo a repetir, es un hecho importante que en el fuero civil uno pide, cuando no pertenece a un organismo oficial, generalmente en las causas civiles no interviene un organismo oficial, ahí sí hacemos los pedidos de gasto y pasamos al tercer día por el juzgado y si no tenemos, digamos, respuesta, podemos desligarnos sin ninguna causa, digamos, en contra de ese acto pericial. Los puntos de pericia son importantes, mire. En el fuero penal, el juez determina sobre los puntos de pericia, sobre lo que se debe informar por escrito o de palabra. Luego los peritos trabajan. Es decir, de que en los puntos periciales, el juez determina cuáles son los puntos de pericia. Y miren, puede hacerlo de dos formas. Por un oficio, es decir, por escrito, o bien a través de la palabra. De ninguna manera yo, como perito, aceptaba o acepto de que se lo haga por palabra, porque a las palabras se las lleva el viento. Entonces yo siempre pedía, y hay que pedir, en primer lugar, ¿no es cierto?, por una cuestión de que uno no tiene una memoria fotográfica para que a través, de un tubo telefónico, le puedan pasar, ¿no es cierto?, de palabra los puntos de pericia. Entonces uno pide o debe pedir siempre de que los pedidos de pericia se hagan por escrito. Y una vez que tienen ese pedido de pericia, los peritos designan fecha y hora de trabajar y trabajan juntos. Trabajan juntos. En el fuero civil, el juez designa al perito y los puntos de pericia. Los consultores técnicos solamente podrán proponer otros puntos de pericia, nada más, y se lo propondrán al juez. Que en caso de que le parezca interesante al juez, puedan ser aceptados, y el juez de oficio deberá contestar a través del trabajo pericial a los peritos consultores técnicos, que forman parte, vuelvo a repetir, de procesos judiciales regidos o regulados por el fuero civil. Es decir, de que en el fuero civil, el único que realiza el acto pericial es el perito de oficio designado por el juez. Y el juez le da a ese perito los puntos de pericia que, vuelvo a repetir, siempre uno tiene que pedir que sean por escrito. Los consultores técnicos solamente propondrían algunos puntos de pericia nada más. Y si el juez considera importantes, los incluye dentro del cuestionario de pedido de pericia. El cumplimiento de la prueba pericial es otra parte importante del acto pericial. En el fuero penal serán realizados, fíjense ustedes, por el perito de oficio y el perito de parte. Ambos hacen el trabajo pericial. Por ejemplo, se examina un cuero producto de un delito penal. Realizan el examen pericial, se pueden, luego de examinado el cuero, se retiran a discutir y deliberar. Si están todos de acuerdo, puede hacerse un solo informe y es firmado por todos. De lo contrario, se redactarán y firmarán por separado los actos periciales. En el caso de que se examine una sustancia tóxica, siempre se examina una parte y se deja otra parte.
En el fuero civil, la prueba pericial será realizada únicamente por los peritos de oficio y los consultores técnicos podrán presenciar sin intervenir. Podrán hacer solamente observaciones. Acá vemos cómo hacemos en un acto pericial, cómo hacemos el cumplimiento de la prueba pericial en el fuero penal, ¿cierto? Fíjense ustedes, es el material, era un trozo de cuero, eran 32 trozos de cuero que estaban congelados, se descongela, y se trataba de determinar si uno de ellos presentaba una marca que lo podía inculpar a una persona que ha sido denunciado por un hecho de abigeato. Este era nuestro lugar de trabajo, fíjense, bien amplio, era nuestro laboratorio, pero así nosotros podíamos cumplimentar nuestra tarea. Ahí estamos en plena tarea con el acto pericial, con digamos, la parte policial, que son todos los azules, y la persona de negro es el perito de parte, de una de las partes que se hizo presente. La otra parte no se hizo presente, que es lo que habitualmente ocurre. Comenzamos a examinar los trozos de cuero hasta que en uno de ellos encontramos este tipo o resto de marca. Ante esa situación, separamos el cuero, medimos correctamente bien y luego procedemos a realizar o a bosquejar nuestro informe. Ante esa situación, nos ponemos a hablar con el perito de parte y bueno, nos pusimos de acuerdo, entonces realizamos un informe, digamos, pericial y lo firmamos las dos partes, el perito oficial y el perito de parte que estaba interviniendo en ese momento. También existen dos formas de informar, a través del informe técnico, o del informe pericial. Muchas veces preguntamos si el informe técnico es sinónimo de informe pericial. El informe pericial tiene la siguiente característica. La pericia es ordenada por una autoridad judicial a efecto de producir un informe que realiza una descripción técnica del acto pericial. Esto es importante. El informe pericial desarrolla una descripción técnica del acto pericial. La pericia tiende a valorar o descubrir un elemento de prueba. Es muy importante. La que deberá ser realizada por una persona con conocimientos especiales en una ciencia o arte, es decir, por un perito, lo que se corona con una conclusión que es muy importante. Esa conclusión, porque a través de esa conclusión es lo que vamos a orientar al juez. Producto de sus conocimientos especiales, el perito puede agregar fotos, puede solicitar radiografía a la que se adjunta, puede también solicitar análisis la que se adjunta también. Es decir, de que el informe pericial es elaborado por un experto titulado, digamos, universitariamente, y que se documenta y firma el informe pericial debajo. El informe técnico, a su vez, es un informe un poco de menor valor. El informe técnico puede ser ordenado por autoridades policiales en caso de que exista un peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación. Y debido a ello, puede ser realizado por personas sin títulos especiales. No necesita ser, digamos, para realizar informe técnico, no necesita ser un técnico universitario. Por ejemplo, es importante porque el informe técnico tiene por objetivo hacer constar el estado y o existencia de personas, animales, casas, lugares, mediante inspecciones y la elaboración de planos y agregados fotográficos. Fíjense, estos informes técnicos son muy importantes para que la policía pueda pedir la orden de allanamiento. Entonces manda a alguien que no necesita, para efectos de no perder la información, a ver qué tipo de animales, qué características, cuántos animales existen en un determinado campo, y que trate de averiguar por examen visual, aunque más no fuera. O que trate de observar una vivienda con todas las características de la misma, la dirección, etcétera, etcétera, para que luego, ante el pedido de un allanamiento, por ejemplo, la información sea exacta, que le llegue de pedido al juez con la ubicación exacta de la casa,
¿no es cierto?, y que pueda elaborar de esta manera una orden de allanamiento realmente que va a ser útil. Es esencialmente descriptiva nada más, sin realizar juicios de valor acerca de las causas, efectos, consecuencias de tales comprobaciones. Y otra particularidad, no tiene conclusión. Fíjense, este informe, sin entrar en realizar una valoración de un informe que pertenece a otra persona, este informe trató dice, fíjense ustedes, de pasar como un informe pericial. Y el informe era todo lo que ustedes están observando. Donde dice, cumple, dijimos usted, llevando a su conocimiento el resultado de la pericia realizada en Mular, etcétera, etcétera. No dice, no habla del lugar, no habla, ¿no es cierto?, de los juzgados intervinientes, no habla del juez interviniente, y tampoco tiene, conclusión. Por lo que al juez no le satisfizo este informe, y bueno, decidió convocarme para hacer otro informe pericial. Y fíjense ustedes que ahí está ese trabajo realizado por mí como trabajo pericial, pero no figura como trabajo pericial, sino que figura como informe técnico. Ahí va el nombre del juzgado a quien enviamos, la causa, ¿no es cierto?, el expediente, el abajo firmante, tiene fíjense que lo hago bajo juramento de ley, a efecto de elevarle el informe técnico. Yo no hablo de informe pericial. Esto yo después le voy a explicar el motivo. Si no, pero tiene todas las características de un informe pericial, pero lo leo como un informe técnico. El lugar donde se realizó la pericia, ¿no es cierto? Y luego las características identificatorias del animal examinado. Acá ya comenzamos con el trabajo pericial, donde identificamos el animal correctamente bien, con el nombre de especie, pelaje, edad aproximada, sexo, características especiales, estado general, etcétera, etcétera. Y vamos agregando fotos, fotos 1 y 2, donde se observan panorámicamente el lateral izquierdo y el lateral derecho del animal examinado. En la foto 3 se observa la zona frontal, y ahí ustedes ven el agregado de fotos. Es decir, que ustedes están viendo ya que este informe es un poco más completo, no porque lo haya hecho yo, lo aclaro, ustedes harán la valoración al respecto. Fíjense ustedes, ahí se observa la foto lateral del animal. Y volviendo al informe anterior, ¿no es cierto?, un informe que tiene escasez de datos, que no se condice con un trabajo pericial. Luego hacemos una valoración, una descripción del trabajo pericial, donde vemos que lo más importante era el examen de la marca, y hacemos una descripción del trabajo, en qué consistió ese trabajo. Examinado lateral izquierdo se detectó un diseño de marca en la zona tibial, y fíjense que nosotros estamos describiendo acá qué hicimos. A efecto de poner evidencia a la marca, se realizó un rasurado con hoja y máquina de afeitar, en donde agregamos una foto de esa maniobra, con un lavado posterior a efecto de eliminar los pelos sueltos y resaltar el diseño de marca, el que se grafica en el margen izquierdo y se observa en la foto número 5. Es decir, de acá hacemos una descripción del trabajo pericial. Y ahí tenemos la conclusión, que es tan importante. Los trabajos periciales necesitan un trabajo de una conclusión. Dice, examinado la marca, no se detectaron signos de alteración en la misma. Y a manera de darle una seguridad y de que no se produzcan cambios o pérdidas o de extravíos de elementos, agregamos una observación. A efecto de fundamentar el presente informe, se adjuntan 5 fotos relacionadas con el examen realizado al mular. Entonces ustedes ven acá de que se hizo una descripción, a pesar de que se elevó como un trabajo técnico, se confeccionó como un informe pericial. ¿Ven? Ahí están viendo cómo sacamos una fotografía para ver la metodología del trabajo, que justamente eso caracteriza la metodología del trabajo, y la conclusión caracterizan el informe pericial. Y ahí ven la imagen de la foto, que es fundamental. Los informes técnicos elaborados como informes periciales, una vez en poder del juez, los puede transformar en informe pericial con una simple resolución judicial,
solo es un simple trámite administrativo. Yo personalmente tomé esa decisión por una situación personal que pasé, en donde se movió un poquito el amor propio, y por un detalle mínimo fueron impugnadas las pericias, y por ese motivo decidí, ¿no es cierto?, luego de averiguar y asesorarme perfectamente bien de que era conveniente elevarlo como informe técnico con todas las características de la confección de un trabajo pericial. Hay detalles que me los guardo por una cuestión de intimidad. Fíjense, tan importantes son los trabajos periciales, que Ambroise Paré en 1510 y vivió hasta 1592, en aquellos años, en el siglo XVI, Ambroise Paré decía, los jueces deciden según se les informa. ¿Y quién les informa al juez? El perito. Acá vemos la importancia que tiene el perito. Y el trabajo pericial. El trabajo pericial. Los plazos para presentar la pericia también son importantes conocer. En el fuero penal no existe plazo. Solo se puede pedir una prórroga. Y con esto, mire, es importante porque yo tenía inconveniente con esto porque son pericias muchas veces de 250. La pericia más grande que yo tuve fueron de 350 animales y eso no se hace en una semana. Y resulta que a mí en un trabajo pericial de 250 animales me exigían que el juez me pedía los 10 días. Cosa imposible. Entonces, averiguando, he podido, con sorpresa, pude determinar de que se puede pedir prórroga y la prórroga, la extensión de la prórroga es automática. En el fuero civil ya está dispuesto esto, que la pericia tiene un tiempo de confección, son 15 días. Pero se puede pedir prórroga y la prórroga está autorizada a realizarse. Los honorarios, en los peritos de oficio, el juez regula los honorarios y cobrarán siempre y cuando no reciba remuneración oficial como empleado estatal. En el caso particular mío, que era médico policial, yo nunca hice cientos de informes periciales y nunca he podido cobrar. ¿Por qué? Porque pertenecía o tenía una remuneración oficial como empleado estatal. Los peritos de parte, los consultores técnicos, cobran anticipo de gastos por las partes que lo nombran cuando se dicte sentencia. El juez regulará los honorarios finales que serán pagados por las partes perdedoras. El falso testimonio del perito se considera igual que a un testigo falso. Prisión de 1 a 5 años si falsear en su pericia. Prisión de 2 a 10 años si el falso testimonio perjudica al imputado. Y se aumenta a 1/3 si hay soborno e inhabilitación por el doble del tiempo. Esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que ser muy serio en el trabajo pericial. El decálogo del médico legal es muy importante. Mire, el doctor Nerio Roja, que es un perito, digamos, santiagueño, nacido en Santiago, creó un decálogo médico legal en medicina humana. De eso he sacado 7 puntos que son importantes. El perito legal debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y la ecuanimidad del juez. Es decir, que acá, por ejemplo, tiene que hacer un examen de la marca, describir la marca tal cual lo ve, con el proceso cicatricial, o bien examinar la dentición de este animal y calcular la edad de acuerdo a su conocimiento. Y siempre debe tener una actitud ecuánime, ¿no es cierto? Una actitud ecuánime. Nunca, hay que siempre seguir un método. No fiarse en la memoria, y para eso nosotros tenemos una ficha. Vamos a ver cuando veamos informes periciales de que vamos llenando una ficha, porque hay veces que se hace un examen pericial de un rodeo grande de animales, y eso hace de que sea imposible de que retengamos nosotros en la mente, sino vamos sacando digamos, una especie de apunte, para luego ese apunte, llenando esta ficha, ¿no es cierto?, para que luego esa ficha ser perfectamente interpretada y, digamos, y con lo cual vamos a ir elaborando el informe pericial terminado. Un trabajo pericial no se puede rehacer. Acá ustedes juntan estos animales y yo les puedo asegurar de que al otro día van a tratar de intentar juntar y quizás les sobra animales o les falta animales. Algunos animales que estuvieron hoy, mañana quizás no lo están. Y si están en presencia de un animal muerto, como en este caso, este cerdo o este perro, digamos, la posibilidad de que se produzca la descomposición es muy factible, ¿no es cierto?, en veterinaria, porque no existen elementos de
de conservación. Ni que hablar cuando se produce la muerte en el campo de animales bovinos. Es decir, de que el momento que nosotros tenemos para examinar es único e irrepetible. Por ese motivo, el trabajo pericial tiene que ser tomado con seriedad y ir y se toman todos los datos porque ese trabajo no se puede rehacer. Mañana ya no va a estar el caballo muerto porque hoy ya lo van a comer las aves de rapiña. Entonces los datos tenemos que obtener todos hoy que estamos en presencia del cadáver. ¿Por qué? Porque ese trabajo pericial no se puede rehacer. Siempre abrir los ojos y cerrar los oídos. Por lo general a veces no ocurre, pero algunas veces, como en este caso, existe la parte imputada y la parte damnificada. Y siempre algunas de las partes quieren influir en el examen pericial y uno tiene que poner orden. Pero lo más importante es que tenemos que nosotros abrir nuestros ojos y cerrar los oídos para que nosotros tomamos la determinación correspondiente, ya que nosotros somos los que firmamos los informes periciales y somos los únicos responsables después de ese acto pericial. Hay que escribir con claridad y con precisión. De esa manera se elaboran estos informes digamos, periciales. Esos informes periciales tienen un informe colectivo y luego se hace un informe individual, donde se coloca, ¿no es cierto?, en la primera etapa la identificación del animal, el examen de la marca, el examen de la señal, se hace la conclusión y luego se hace la observación, con el agregado posterior de fotos. Ahí ustedes ven el informe técnico número 1, luego viene el examen, digamos, la obtención de datos, donde se ponen especies, tipo, ya van a ver ustedes, pelaje, edad, raza, sexo, características especiales, estado general. Luego en el examen de la marca, examen de la señal, ¿no es cierto?, la conclusión, y también siempre nosotros a veces identificamos un animal con alguna caravana, y en esa caravana se colocaba en observaciones qué número de caravana y qué color de caravana tenía la identificación de ese animal. Ahí viene el agregado de fotos, que son tan importantes porque documentan, es el único elemento de documentación que tiene. ¿Ven? El agregado de fotos. El agregado de fotos. Ahí ven, la presentación también tiene mucho que ver. En este caso eran tanta cantidad de animales, eran 133 animales, que decidimos dividirla en 3 cuerpos al trabajo pericial y hacerla con una presentación adecuada, con anillo, con carátula bien prolija, ¿no es cierto? Porque la calidad entra por los ojos. Y nosotros tenemos que empezar digamos, a convencer al juez desde el momento mismo que recibe y con la presentación adecuada digamos, de los trabajos periciales. Por supuesto que nosotros terminamos de convencer al juez con un contenido sólido. Eso, el juez tiene experiencia del tema y nosotros con cualquier concepto nomás no lo vamos a convencer. Nuestros conceptos deben ser sólidos, rígidos y bien documentados, bien fundamentados.